Buenos días, amados hermanos. Bienvenidos sean todos, amigos que nos visitan. Gracias por su presencia en esta mañana aquí en este lugar. Estamos estudiando un tema, hermanos, titulado La transformación del cristiano. Un tema de suma importancia en la vida de una iglesia, en la vida de una membresía. Hemos dicho que la vida cristiana es un proceso de cambio continuo y progresivo. Como cristianos debemos de forma apremiante dejar atrás, dejar en el pasado aquellas viejas prácticas y costumbres y reemplazarlas por costumbres nuevas según Dios. En Efesios capítulo 4 dijo el apóstol Pablo en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para que exista esa transformación, hermanos, esto que menciona el apóstol Pablo es básico, es indispensable. No puede existir tal cambio en la persona mientras no esté dispuesto a hacer estas cosas. Renovar el espíritu de su mente, despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Y estuvimos hablando, hermanos, en este último punto, en este segundo punto de nuestra lección, ¿verdad? La necesidad de crucificar al viejo hombre. Y hemos dicho, hermanos, que la única forma de hacerlo es llevando a cabo estos consejos prácticos que la palabra de Dios nos da. Tenemos que estudiar la enseñanza bíblica, lo que Dios dice, esos textos, esas porciones, esos versículos en relación a aquellas cosas con las cuales tenemos dificultad. Aquellos problemas que muchas veces en nuestra vida tratan de alejarnos de Dios, tratan de alejarnos de la iglesia. Y tenemos nosotros, hermanos, que estudiar qué dice la Biblia en cuanto a esos malos hábitos y a grabarlos en nuestro corazón. Y decíamos, si es posible, pegarlos en las paredes de nuestra casa y estarlos recordando siempre. Que esos versículos vengan a nuestra mente cuando estemos pasando por esos momentos de flaqueza, de tentación, de debilidad. Esto es importantísimo. Hemos dicho también que el arrepentimiento de corazón, el arrepentimiento sincero, hace que esa persona dé frutos dignos y que deje atrás, que cambie su mente y que deje atrás todos esos malos hábitos. Ponemos el ejemplo de la iglesia en Corinto. Era una iglesia en la primera carta, pero cuando Pablo escribe la segunda carta era una iglesia totalmente diferente, porque la tristeza que era según Dios produjo un cambio en ellos. Produjo arrepentimiento y ese arrepentimiento hizo un cambio completo en la vida de los hermanos. Pero, ¿qué más, hermanos, podemos decir en cuanto a crucificar al viejo hombre? Es muy importante también hacer un plan para no caer, ¿sí? Esa forma de vida, esa conducta, ¿verdad?, a la cual estábamos habituados y que ahora entendemos que no agrada a Dios y que no queremos volver atrás y no queremos hacer eso. Pero muchas veces hay una lucha constante entre nuestros miembros, nuestra mente. Y hay una atracción del mundo, una seducción. ¿Qué hacer, hermanos? Tenemos que planificar bien, ¿sí? Tenemos que anticipadamente pensar cómo vamos a sobreponernos a ese tipo de cuestiones que muchas veces nos llevan a la tentación. Hermanos, toda actividad que vale la pena para vida de tener éxito, necesita ser planificada. ¿Quiere que le vaya bien a usted en algo? Tiene que planificar bien, ¿sí? ¿Quiere que algo le salga bien? Tiene que anticipadamente pensar, organizar, planificar, ¿verdad? Para que cuando llegue ese momento no haya problema de nada. ¿Usted quiere hacer una casa? ¿Quiere construir una casa? Necesita hacer un plan bien establecido. Sí, bien plan. ¿Quiere usted organizar algún evento social, digamos, y quiere que todo salga muy bien en ese evento? Tiene que organizar bien a detalle qué va a hacer, cómo lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer, todo bien organizado, bien planeado. Y va a tener éxito. ¿Quiere usted criar hijos piadosos, como hemos estado viendo en el estudio de los miércoles? Y que el día de mañana sus hijos sean fieles cristianos a Dios. Tiene que hacer un plan.
Tenemos que hacer un plan desde ahora, desde que nuestros niños son pequeñitos. Cómo encauzarlos, cómo instruirlos, cómo enseñarles, cómo encaminarles. ¿Qué métodos usar? ¿Qué estrategias? ¿Verdad? Conocer bien a nuestros hijos, porque todos son diferentes. ¿Qué le motiva? ¿Qué a él le duele? ¿Qué le puede? ¿Verdad? ¿Cómo encauzarlo? ¿Cómo enseñarle? ¿Cómo disciplinarlo? Todos necesitamos planear bien con un objetivo, ¿verdad? A futuro. Y en ese sentido, hermanos, es exactamente lo mismo. Si usted quiere crucificar al viejo hombre y quiere hacer morir todo lo terrenal, de la misma manera necesita hacer un plan. Un plan. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 22. Dice, no hierran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Los que piensan el bien. Dice en otras versiones, como la Biblia de las Américas, traduce de la siguiente manera: no se perderán los que traman el mal, pero misericordia y verdad recibirán los que planean el bien. Sí, los que planean el bien. Hay muchos a veces que traman el mal, que lo piensan, lo cavilan, lo planifican y lo llevan a cabo, lo malo. ¿Alguien quiere meterse a robar una casa? Le piensa cómo le va a hacer y observa y busca el momento más oportuno y lo hace. ¿Sí? ¿Alguien quiere robar un banco? Igualmente. El que quiere hacerlo mal, hermanos, piensa, anda tramando. ¿Sí? Y busca la mejor forma para llevar a cabo esa cosa mala. Bueno, para hacerlo bueno también necesitamos planear y pensar y meditar. ¿Sí? Y dice misericordia y verdad. Ese será el fruto, el resultado de planear el bien. Hermanos, ¿queremos mejorar? Sí, queremos mejorar. Sí, queremos cambiar esos malos hábitos. Sí, queremos cambiarlos. ¿Queremos vencer lo malo? Por supuesto que sí queremos. ¿Queremos crucificar la carne y desechar ese viejo hombre? Sí. Entonces necesitamos hacer un plan. Necesitamos. Podemos ver ejemplos en la Biblia. Dice en el Salmo capítulo 17, Salmo capítulo 17, versículo 3. Dice así: David, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Hermanos, dice aquí David, ponga atención a esto, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Dice también en el capítulo 39, versículo 1, aquí mismo del libro de los Salmos, dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. David, hermanos, se había propuesto de todo corazón. Él se había, hermanos, predispuesto anticipadamente, había hecho un plan en su mente, que él no iba a pecar contra Dios con su boca, que él habría de ponerle freno a su boca. Es lo que dice aquí. David, hermanos, era un hombre prudente para hablar. David era un hombre que decidió guardar su lengua para no pecar contra Dios. David era un hombre que se propuso en su corazón que de su boca no iba a salir ninguna palabra corrompida. Él, hermanos, lo propuso de corazón y lo decía, y así mismo, hermanos, lo explicaba. David fue un hombre que anticipadamente hizo el plan de cuidar muy bien todo lo que habría de hablar. Y dice, hermanos, él mismo, mayormente frente a los impíos, él jamás iba a pronunciar cosa alguna que fuera del desagrado de Dios.
Hermanos, es fácil a veces hablar a la ligera. Es fácil. Es fácil, hermanos, a veces hablar de más. Es muy fácil a veces dar rienda suelta a nuestra lengua. Es fácil, por ejemplo, quejarnos de todo. A veces somos muy quejumbrosos. Los cristianos no debemos ir por la vida quejándonos de todo. ¿Sí? Hay quienes se quejan del trabajo, hay quienes se quejan de los problemas que tienen, hay quienes se quejan, hermanos, de todas las cuestiones de la vida. Y tristemente puede haber quienes se quejen inclusive hasta de los hermanos o de la iglesia misma. ¿Pudiera haber? Puede ser. Y que de su boca salen ese tipo de quejas, de murmuraciones. ¿Estará bien eso? No, no está bien. No está bien. Y a veces, hermanos, tristemente, a veces ese tipo de quejas o ese tipo de comentarios o ese tipo de cosas que pudieran pasar y que en ocasiones hasta son ciertas, algunas cosas o situaciones que pasa con algún hermano o hermana, algún problema que hubo, etcétera, alguna situación especial. No solamente sale de nuestras bocas, a veces inclusive frente a personas que no son cristianos o cristianas. Y está por ahí algún amigo, está por ahí algún familiar, y estamos ahí, algún grupito de hermanos, y él no es cristiano, ella no es cristiana, pero salen esos temas a veces en la conversación, y los decimos, y las personas escuchando. No, dice David, no otra vez, dice, yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. David era prudente para hablar. Pero, hermanos, algo bien importante, si nosotros queremos ser prudentes para hablar, ya no quiero ser el mismo que era antes, ¿verdad? Que daba rienda suelta y yo decía todo lo que quería decir y a la manera que yo quería y no me importaba quién estuviera presente. No, antes a lo mejor éramos así, ahora ya no. Tenemos que proponernos en nuestro corazón, ¿sí? Hacernos ese plan, hermanos, de cuidar lo que hablamos. Cuidar lo que decimos, cuidar lo que sale de nuestra boca. Al igual que David, hermanos, debemos proponernos poner freno a las cosas que hablamos. Que nuestra meta sea siempre dar honra y gloria a Dios. Que mis labios al hablar, dice el himno, como dice, hablen solo de tu amor, ¿verdad? Sí, tenemos, gracias a Dios, la bendición del habla. Tenemos lengua, tenemos boca para hablar, gracias a Dios, pero que sea usada para bien y que lo que salga de nuestra boca sea para dar honra y gloria a Dios en todo. En la Biblia, hermanos, los pensamientos más bellos que han sido pronunciados, esos escritos hacia Dios tan hermosos y preciosos, salieron de la boca de David precisamente. Lea el libro de los Salmos y usted se puede dar de un lenguaje precioso y maravilloso. David utilizó su boca, ¿verdad?, para dar honra y gloria a nuestro Dios. Pero otra vez, tenemos que proponernos, ¿verdad?, ser diferentes. Podemos leer en Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel 1:8 dice, hermanos, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Sí, hermanos, así era Daniel. Cuando Nabucodonosor, hermanos, el rey de Babilonia, decidía conquistar a algún pueblo, este rey, hermanos, siempre se llevaba a su reino a los hombres más sabios y a las mujeres más hermosas. Y pasó con el pueblo judío. Y se lleva a estos jóvenes, a los más inteligentes, a los más sabios, y entre ellos iba Daniel. Un joven que ahora estaba cautivo junto con otros jóvenes para ser entrenado en las letras, en las lenguas, en la cultura de los caldeos. Y ahí está, cautivo en Babilonia. La orden específica para Daniel y sus amigos era que tenían que comer de la comida del rey,
y del vino que él bebía. Era orden, no era cuestión de opinión. Era orden. ¿Sí? Tal vez alguien pudiera decir, pues qué padre, Daniel iba a comer la comida del rey. Qué rico comía el rey seguramente. Pero Daniel dijo no. Dijo no. Y es que, hermanos, lo que el rey comía allá en Babilonia, lógicamente ellos no estaban regidos por la ley de Dios. Seguramente muchos de esos alimentos estaban prohibidos bajo la ley de Moisés. Por ejemplo, el cerdo estaba prohibido por la ley de Moisés. El conejo estaba prohibido también. Comer, por ejemplo, lagarto o comer mariscos estaba prohibido por la ley de Moisés. ¿Sí? A lo mejor esas cosas hoy en día las comemos sin ningún problema, antes no. En el pueblo de Dios no se comían cierto tipo de animales que eran considerados inmundos por la ley. Y peor aún, hermanos, esos pueblos paganos muchas veces ofrecían esos animales a los ídolos, comían de lo sacrificado a los ídolos, cosa que estaba totalmente prohibida también. Daniel sabía que si él comía esos alimentos se iba a contaminar. Daniel sabía que si él comía esa clase de alimentos que comía el rey, hermanos, él iba a pecar contra Dios porque iba a violar la ley de Dios, iba a infringir su ley. Él lo sabía, él estaba consciente. Sin embargo, hermanos, aquí es donde entra la importancia de un plan bien determinado en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice la Escritura que Daniel se propuso. Él se propuso no contaminarse con esos alimentos que la ley de Dios prohibía y que consideraba como inmundos. Él se lo propuso. ¿Sí? Daniel era un hombre de convicción inquebrantable. Era un hombre que a pesar de su corta edad, a pesar de estar en un país extranjero, a pesar, hermanos, de que su vida misma corría peligro si él no obedecía la orden que se le daba, hermanos, él determinó en su corazón no pecar contra Dios. Daniel, hermanos, determinó guardarse limpio y puro. Daniel se propuso hacer lo correcto a pesar de todas las consecuencias que pudieran venir sobre él. Podían castigarlo, sí. Podían encerrarlos en un calabozo, sí. Podían matarlos, sí. El rey podía hacer lo que quisiera con ellos. Eran esclavos prácticamente. Desobedecer al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, en ese día, en ese tiempo, el imperio del mundo más poderoso. Sí, él dijo no. Yo no voy a contaminarme. Y se lo propuso. Se lo propuso Daniel. Cuán importante, hermanos, es en la vida de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, proponerse las cosas. Sí. Hacer un plan. Yo no voy a hacer tal o cual cosa que desagrada a Dios. Yo no lo voy a hacer. Y me lo propongo y no lo hago. No lo hago. ¿Será posible que también nosotros hoy en día seamos santos en toda nuestra manera de vivir? Sí, por supuesto, que la Biblia lo dice, si no, hermanos, Dios fuera mentiroso, pero no es así. Sí es posible. Y es verdad que la influencia, que la presión que hay en el mundo para vivir de acuerdo a sus normas, de acuerdo a sus estándares, es mucha, es fuerte. Pero, hermanos, al igual que Daniel, si nosotros nos lo proponemos en nuestro corazón, podremos lograrlo. Podremos sobreponernos a toda esa presión. Para resistir los embates de la tentación, hermanos, no basta con los buenos deseos. No basta simplemente, hermanos, con un pensamiento de quisiera ser bueno, quisiera ser diferente, quisiera cambiar. No, hay que proponérselo. ¿Sí? Proponérselo, planearlo, anticipadamente planificar cómo voy a vivir, qué es lo que voy a hacer, en estas circunstancias, qué voy a decir, cómo me voy a comportar, de qué manera voy a reaccionar. ¿Sí? Ya tenerlo aquí.
Y si mis amigos me invitan y me dicen, ven, vente con nosotros, yo ya sé lo que voy a hacer. Yo ya anticipadamente ya lo planeé. Y si en algún momento la tentación por este lado me está atacando, yo ya sé, ya tengo un plan de lo que voy a hacer. Y no voy a caer. Dice en Job, hermanos, vamos al libro de Job, capítulo 31, versículo 1. Dice así, Job, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? Menciona aquí Job. Job, como dice en el principio del libro, hermanos, fue un varón perfecto, un varón recto, un varón temeroso de Dios, un varón apartado del mal. Así se expresa la escritura de este hombre. Y conocemos muy bien la historia de Job, cómo sufrió la pérdida de todos los bienes que tenía, todos sus animales, sus ovejas, sus bueyes, todo. Cómo sufrió la pérdida aún de sus propios hijos. Todos estaban reunidos en la casa del mayor y vino un viento, tumbó la casa, cayó sobre sus hijos, los mató, todos en un instante. Cómo Job, hermano, sufrió la pérdida aún de su propia salud. Dice la Escritura que Satanás lo hirió con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla. Sí, lo perdió todo. Y luego vienen sus amigos, y sus amigos le acusaban de haber hecho algo muy malo. Sus amigos estaban convencidos de que Job había hecho algo que estaba produciendo en él ahora esta clase de consecuencias como un castigo divino. ¿Sí? Todo lo que te está pasando, Job, es porque Dios te está castigando por algo que tú hiciste. Sin embargo, hermanos, como podemos leer en la Biblia, Job estaba seguro, estaba convencido de que él había andado rectamente delante de Dios y que no había hecho nada malo. ¿Sí? Y podemos leer aquí en el capítulo 31 de Job cómo él hace una lista de los pecados que él no había cometido, ni en su corazón, ni había cometido esa clase de pecados contra sus vecinos, ni había pecado contra Dios. En estos sentidos que él describe aquí. Y comienza el capítulo 31, versículo 1, y dice la Escritura que Job, él había hecho un pacto con sus ojos. Entre las muchas cosas que Job, él estaba seguro que no había hecho, que él no había pecado en ese sentido, era en este que empieza a describir en el verso 1. Hice pacto con mis ojos. Job, hermanos, no se guardaba solamente de no cometer adulterio. ¿Sí? En ese sentido, Job, hermanos, no era simplemente el no cometer el acto mismo con otra persona. Job iba más allá. Job, hermanos, se guardaba de ni siquiera mirar con codicia o con malos deseos a una virgen, como él describe aquí. ¿Sí? Dice en otras versiones, como la Dios habla hoy, dice, yo me he impuesto la norma, note usted, yo me he impuesto la norma de no codiciar ni siquiera a las solteras, dice Job, las solteras. Dice la Biblia, el lenguaje sencillo, yo siempre me propuse no mirar con deseos a ninguna jovencita, dice esta Biblia, esta versión, esta traducción. Dice otra, hermanos, la palabra de Dios para todos, dice, hice un pacto solemne con mis ojos, no mirar con deseos a una muchacha. Job estaba casado, Job tenía a su esposa. Sí. Hoy en día muchos dirán, pues yo nunca he cometido adulterio, nunca me he acostado con otra mujer que no sea mi esposa. Pues sí, tal vez muchos, ¿verdad? Pueden decir eso, podemos decir eso. Pero Job no solamente, hermanos, se cuidaba de no cometer el acto mismo. Job ni siquiera miraba con malos ojos
a una virgen, a una joven, a una muchacha, a una señorita, como dice aquí la Biblia. No. Pero algo bien importante, hermanos, Job ya había hecho un pacto con sus ojos. Anticipadamente, hermanos, Job lo hizo. Y al hablar de un pacto, hermanos, estamos hablando de un compromiso solemne. Al hablar de un pacto, estamos hablando de un voto a través de una promesa que nunca debía ser quebrantada, nunca jamás. Cuando alguien hacía un pacto o un voto, hermanos, no se podía romper, no se podía. Quien rompía un pacto estaba consciente de que iba a haber consecuencias. Romper un pacto, hermanos, era algo terrible y había consecuencias malas para esa persona que decidía romper el pacto. ¿Sí? Por ejemplo, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Israel hizo el pacto con Dios. ¿Quién quebrantó el pacto? ¿Dios? No, fue el pueblo. Y Dios los desechó. Hubo consecuencias. Hubo consecuencias. Incluso, hermanos, cuando un pacto era hecho entre dos personas, en muchas ocasiones se partía un animal por la mitad. ¿Sí? Se partía el animal. Por ejemplo, cuando Dios hizo un pacto con Abraham y se parte el animal. ¿Y qué significaba esto? Significaba, hermanos, lo que habría de pasar con aquel que quebrantara el pacto. Sí. Esto va a pasar. Era algo muy solemne. Un pacto era algo muy delicado. Un pacto era un voto, hermanos, inquebrantable, no se podía quebrar. Y muchas veces es necesario en ocasiones que hagamos un voto, que hagamos un pacto, hermanos. Sí. En este tipo de cuestiones que a veces nos tientan o nos seducen. Un pacto con nuestra boca, un pacto con nuestros ojos, un pacto con nuestros oídos. Sí, hermanos. Muchas veces para que pueda llegar a haber una verdadera transformación en el cristiano es necesario llegar al grado, a ese nivel como Job, de hacer un voto o un pacto solemne de no tener nada que ver con aquellas cosas que sabemos son incorrectas. Lo sabemos. A veces no queremos comprometernos. A veces, hermanos, no queremos hacer ese compromiso de no querer tener nada que ver con esas cosas, como que queremos dejar la puerta media abierta por si un día, ¿verdad?, lo hago. No, hay que hacer un voto, hay que hacer un pacto como lo hizo Job. Nuestros ojos, hermanos, son como una puerta, como esa puerta que está ahí. Y a través, hermanos, de la puerta es que se determina muchas veces lo que entra. Nuestros ojos no son esa puerta y lo que va a nuestro corazón, en muchos casos, entra a través de esta puerta, a través de estos ojos. Por ahí entra. ¿Sí? Al igual que Job, hermanos, debemos hacer sellar. ¿Sí? Sellar nuestros ojos a todas aquellas cosas que nos tientan y nos seducen. Sellarla. Con 3 candados. Si hay algo que no debe de pasar a través de nuestros ojos e ir a nuestro corazón, hermanos, séllelos, ciérrelos, asegúrelos, que no entren por ahí. Haga ese pacto, ese compromiso. Si la tentación tiene acceso a través de nuestros ojos, por consecuencia habitará en nuestro corazón. Y por consecuencia, hermanos, si está en el corazón, tarde que temprano va a dar luz el pecado. Porque ahí está. Y a donde quiera que vayamos, ahí va en el corazón. Ahí va porque ha entrado por nuestros ojos. ¿Sí? Nos vamos al trabajo, ahí lo vamos a llevar. Regresamos a la casa, ahí lo vamos a llevar. Nos acostaremos en nuestra cama y ahí lo vamos a tener en nuestro corazón porque le dimos entrada por nuestros ojos. Sí. Hay que hacer un pacto. Un pacto. Sí. Si hacemos, hermanos, planes para muchas cosas de este mundo,
y lo planeamos. ¿Cuánto más, hermanos, no deberíamos hacer un plan sobre cómo lograr la transformación espiritual? Y particularmente sobre cómo vencer la tentación, sobre cómo hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Claro que hay que hacerlo. Claro que hay que planear bien. ¿Bajo qué circunstancias, hermano, hermana, o bajo qué causas es más fácil hacer lo incorrecto para usted? ¿Cuáles son aquellos pecados que nos asedian? Yo sé en mi caso, usted sabe en su caso. Cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos. Debemos de saberlo, debemos estar conscientes de ello. Y todos, hermanos, debemos preocuparnos por identificar esas cosas que propician nuestra caída o nuestro mal proceder y hacer un plan para evitar tales cosas. Evitarlas. ¿Sí? Si sabemos, si conocemos nuestras flaquezas, si conocemos nuestras debilidades, si las tenemos identificadas, si sabemos cuál puede ser, como se dice por ahí, nuestro talón de Aquiles, entonces tenemos que planear una estrategia para que eso, hermanos, no nos haga caer, para poder sobreponernos, para poder vencerlo. Es la única manera de que el cristiano, hermanos, pueda transformarse a la manera que Dios desea. En la segunda Timoteo capítulo 2 versículo 22 le dice Pablo a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Otra versión, la lenguaje sencillo, dice: no te dejes llevar por las tentaciones que son propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Únete con ellos. Ahí está la clave. Hermanos, huir, como se le recomienda a Timoteo siendo joven, huir de las cosas, huir de las circunstancias, huir de las situaciones, huir de los escenarios que pueden llevarnos a caer, hermanos, no es cobardía, no es que tengamos miedo, no, huir de estas cosas, por el contrario, es un acto de valentía, es un acto de una persona con sabiduría, es un acto, hermanos, que demuestra inteligencia en dicha persona. ¿Se acuerdan de José? ¿Verdad? En la situación, en la circunstancia que estaba él solo con aquella mujer, tratando de seducirlo. ¿Qué hizo José? Huir, huye. Timoteo, hermano, siendo un joven, tenía que alejarse de todo aquello que pudiera ocasionarle malos pensamientos, de cualquier situación que pudiera estimularle a pecar, de todo ambiente, de toda atmósfera que pudiera provocarle tentación. Tenía que alejarse rápidamente, huir. En la primera Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y dice el 11: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, huye. Y sigue la justicia, se le dice a Timoteo, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y es el mismo consejo para usted y para mí. Huye, vete, aléjate. ¿Sí? Cuando Timoteo se encontraba en una situación de este tipo, dice Pablo: aléjate rápidamente y vete con aquellos que de corazón puro invocan al Señor. Crucificar al viejo hombre, hermanos, es muy importante. Otra cosa así muy básica es estar ejercitados en la oración, porque la oración nos acerca a Dios. Siempre debemos orar, siempre. La palabra de Dios, Pablo recomienda que oremos sin cesar. Y hermanos, particularmente debemos orar a Dios para pedir su ayuda y poder ser librados del mal. Particularmente, hermanos, eso es bien importante.
Debemos orar para pedir las fuerzas necesarias para soportar las pruebas. Debemos orar para no caer en la tentación. Dice ahí en Mateo 26, verso 41, dijo el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. El diablo, hermanos, es el tentador. Así se dice de él en la Biblia. Anda al acecho de los hijos de Dios como un león rugiente buscando a quien devorar. La carne, dice aquí el Señor Jesucristo, la carne es débil. Es débil. Así que la dirección que tenemos para vencer a nuestro enemigo y sobreponernos a la tentación es velar y orar. Velar y orar. Tenemos que decirle a Dios cuál es nuestro problema. ¿Usted tiene algún problema en particular? ¿Alguna circunstancia, alguna situación, alguna debilidad en específico? Dígaselo a Dios. Hable con Dios. ¿Cuál es su flaqueza? Tenemos que rogarle a Dios siempre de su ayuda y fortaleza. Y tenemos que orar, especialmente en esos momentos en que estamos siendo tentados por el diablo. Ahí, ore a Dios para que no caiga en la tentación. Dice Mateo 26, verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Señor. Hermanos, y Jesucristo tenía que orar a su Padre, y oraba constantemente, de día y de noche, para poder soportar, como en este caso, lo que le esperaba. Hermanos, ¿cuánto más nosotros no tenemos que orar a Dios? Claro que sí. Por supuesto, tenemos que hacerlo. Y como veíamos ahorita, hermanos, buscar la ayuda de nuestros hermanos, de nuestros compañeros de milicia. Cuando luchamos, hermanos, contra algún hábito especialmente difícil, es sumamente útil y provechoso buscar el consejo, buscar la ayuda, la guía de los hermanos, y particularmente aquellos que son maduros, que son sabios, que estamos seguros que nos van a dar un buen consejo, ¿sí? Una buena dirección para nuestras vidas. Los hermanos nos pueden alentar, sí. Los hermanos nos pueden instruir sobre cómo cambiar, sí. Hay hermanos que a veces ya superaron eso que nosotros apenas estamos tratando de superar. Algún hermano que tuvo el mismo problema con el cual hoy estoy batallando y que él pudo superarlo y que puede darme un buen consejo, una buena ayuda sobre cómo hacer yo también para cambiar, para dejar aquello. Por supuesto que sí. Los hermanos nos pueden recordar la palabra del Señor. Los hermanos pueden orar por nosotros. Los hermanos nos pueden animar, nos pueden estimular. Buscar la ayuda de los hermanos es bien importante. Sí. El simple hecho de saber que otros hermanos conocen nuestra situación, hermanos, nada más con eso, que yo ya les he platicado y ya saben mi problema, hermanos, eso me alienta, me estimula a no caer en ello. ¿Sí? Tiene muchas ventajas. En Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es bíblico, hermanos. Dios lo recomienda. Los unos y los otros. Si usted lleva una carga muy pesada y está batallando con ella, comparta su carga. Habrá otros que seguramente están dispuestos a sobrellevar juntamente con usted la carga y ayudarle para que no sea tan pesada en su vida. Sí. En Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo voy a orar yo por el hermano si ni siquiera sé qué problema tiene? Tendrá sus luchas, tendrá sus problemas, tendrá, hermanos, sus debilidades, sus flaquezas, pero uno no sabe. Yo no soy omnisciente para saber lo que hay en su corazón. Usted no sabe lo que yo estoy pasando. Pero si nosotros, hermanos, hablamos, expresamos, compartimos, buscamos la ayuda, el consejo, la dirección y la oración de los hermanos, eso puede ayudarnos muchísimo en nuestra vida espiritual. Debe ser una práctica común acudir con nuestros hermanos, no solamente, hermanos, para confesar problemas unos a otros, sino también para orar unos por otros. Y una vez que se ora, hermanos, como vemos aquí, Dios atiende la oración. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho, puede. Son consejos, hermanos, que podemos a través de la palabra de Dios encontrar para poder crucificar a ese viejo hombre. En la transformación del cristiano, hermanos, se necesita renovar nuestra mente, crucificar al viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, como vamos a ver. Pero esto, hermanos, son detalles muy básicos, muy sencillos, muy elementales que nos ayudan a nosotros a llevar a cabo esa transformación. Tomemos estos consejos, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Hagámoslos nuestros y que esto nos sirva, hermanos, en ese cambio, en esa transformación espiritual que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Gracias, hermanos, por su atención a este mensaje. Que Dios les bendiga.